Muy bien, pues al fin se logró. Olis, chicos. Hola, ¿qué vos? Somos más que unos influencers consumados, nos estamos viendo como todos unos influencers consumidos, más bien, ¿verdad? No, Ah, bueno, que ver, pero peor empezó Julio Astillero y mírenlo nada más dónde está. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, todes, un gusto estar por acá con ustedes. Somos el Dream Team del Gallito, salvo el Clement, que en algún momento también lo tendremos por acá, en algunas otras emisiones. Pero pues como ven, estamos de plácemes porque cerramos año con proyecto nuevo, con un sueño largamente acariciado, que fue el volver a hacer algo juntos, trabajar con el motivo además que fue el que nos hizo que nos conociéramos, que fue el Gallito Comics, la revista Gallito Comics. Como ya seguramente les chismearon, se enteraron, o fue de rajón el Facebook o el Instagram a decirles, pues resulta que va a haber más cantos del gallo. Esta serie de publicaciones que estamos planeando y de las cuales pues ya estamos próximos a que salga la primera, estamos en cuenta regresiva para que finalmente se concrete y tengamos todos en las manos esta publicación. Ya el tiempo se aproxima, con eso vamos a empezar el año, lo cual pues es un gusto para todos nosotros. Están acá mis camaradas, bueno, por lo menos en mi ángulo superior izquierdo tenemos al maestro José Quintero, que además fue el orquestador de todo este numerito, transmitiendo desde la lejana y siempre bien portada Puebla de Los Ángeles. Luego abajo, al menos en mi ángulo superior derecho, el Eric Proaño Musiño alias Frick, que está transmitiendo desde la hermana República de Chegaray, y en el otro extremo inferior izquierdo de la pantalla, el camarada Rick Camacho desde el lejano Xochimilco, así que yo desde las faldas de la Jusco. Entonces, bueno, pues comenzando, Pepe, tú querías echarte allí una perorata sabrosona sobre temas que tienen preocupada la audiencia. Sí, un tema, una bomba para fin de año, para acabar dinamitando el 2023. Yo quería tocar el tema, bueno, la idea de este podcast efímero es, bueno, acompañar el proyecto editorial en el que estamos trabajando, dar noticias, dar novedades, pormenorizar el nivel, el grado de desarrollo del proyecto. Resolver dudas también, llegado el caso. Sí, así es. Y por otra parte, o sea, no solamente hacer eso, sino ya aprovechando el viaje, aprovechando bueno, todo este esfuerzo que está haciendo, tocar algunos temas de interés general que solemos platicar en corto, sobre todo en los encuentros virtuales, en las videocharlas internas, privadas que teníamos para desarrollar el proyecto, donde nos poníamos de acuerdo, donde platicábamos qué dirección tomar, donde íbamos viendo los avances de la preproducción. Esas charlas que acompañaban el trabajo y tenían que ver con otro tipo de cosas, con la música, como antaño, ¿no? Bueno, como antaño y como suelen hacer todos los grupos, ¿no? Hablan del tema en cuestión, del tema vertebral, pero también se tocan un montón de temas que pueden ser de interés general. En este caso, en este programa piloto, a mí me gustaría tocar un tema que me parece muy interesante, que es el de el lucro en la cultura. Estaría enfocado básicamente al gallo, ¿no? O sea, no queremos hablar, no queremos elaborar ahí un discurso sobre el lucro y la cultura en general, sino hablar específicamente de un microcosmos de ese tema que fue el gallito, ¿no? Que quizás hay quien no lo sabía, pero la revista, la publicación, se desarrolló durante 60 números
del 1992 al 2000, sin que nadie de los participantes tuviera algún tipo de remuneración económica, ¿no? Y eso que nosotros llegamos a ver tan normal, digamos, bueno, dadas las condiciones, como algo lógico, hay gente en su momento y ahora que se escandaliza, que le parece verdaderamente un síntoma de fracaso, ¿no? Una muestra evidente de que el proyecto estaba mal planteado, mal desarrollado, etcétera, ¿no? Y atribuyen incluso, no sin cierta razón, el fin de la publicación al tema económico. Entonces quería abrir este debate tanto para el gallo como para la historieta, digamos, considerar qué tan importante, qué tan fundamental es el tema del dinero, la economía o el éxito comercial en un proyecto historietístico, más ampliamente en un proyecto comercial, perdón, en un proyecto cultural, y podríamos referirnos eventualmente al gallo. Es el tema que pongo sobre la mesa para que quien guste de los camaradas comience a soltar ideas. Ok. Pues, ¿Quieres? Arráncate, mi freak, a ver. Fíjate que yo estaba leyendo hace no mucho un libro electrónico que hablaba de eso, porque en torno al asunto de la cultura y su financiación, hay un debate amplio en todos lados, ¿no? Particular en España. A mí me gusta ver las cosas que comenta gente como Álvaro Pons, por ejemplo, que te da un panorama, ¿no? De lo que es el primer mundo comparado con nosotros, del panorama historietístico y cultural, ¿no? En términos generales. Yo siento que allá en España está mejor integrado el panorama historietístico y el cultural que aquí, ¿no? Pero eso es otro tema. Y es un asunto muy que nos permea a todos, porque en todos lados se habla de precariedad, de la precariedad de la gente que nos dedicamos al aspecto cultural, enfocado en la historieta, en particular, en torno a la ilustración, en torno al caricaturismo, en torno a lo que ustedes quieran, de estas actividades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra carrera. Pero el asunto de la precariedad es algo que en todos lados lo comentan, ¿no? Las industrias culturales sobreviven de una manera más o menos buena o no, dependiendo de sus características particulares y de los países, las geografías, ¿no? Pero te digo, a mí me sorprende y no que justamente el tema de la precariedad, de la dificultad para financiarse y para sobrevivir de esto, sea algo de lo que se habla en tantos lados, ¿no? Es decir, no es algo, el lucro, entre comillas, como tú lo denominas, mi Pepe, pues en nuestro caso no es más que la sobrevivencia, ¿no? Es decir, cómo mantenernos haciendo y trabajando en este proyecto que nos gusta, que es nuestra razón, digamos, de hacer, que es lo que nos llena el alma, y al mismo tiempo sobrevivir, ¿sí? Y entonces resulta que somos seres divididos, ¿no? Por un lado tenemos alguna actividad que nos mantiene y por otro lado el tiempo que nos sobra lo dedicamos a nuestra vocación. Ahora, esto no es nada más de la historieta, por supuesto, ¿no? A los poetas les pasa lo mismo, a los escritores, a muchos pintores, en fin. Está bien entonces hablar en términos generales de la precariedad en el ámbito cultural, ¿no? Sí, que una revista como El Gallito haya durado casi 10 años sin pagarle a su planta mexicana puede sonar escandaloso, pero pues, hay que analizar cuál fue la manera como el Gallo pudo sobrevivir estos años y cómo los que nos mantuvimos ahí por los 9 años soportamos eso, ¿verdad? En eso podemos meternos a hablar en detalle, pero digamos esto que acabo de decir, pues es una pequeña introducción, ¿no? A todo este asunto. Rick, ¿cómo ves?
Todos empezamos además a ejercer como profesionales de la imagen en general, más o menos por la misma época. No solo nos conocimos para el proyecto del Gallo, sino que además, como todos tenemos más o menos la misma edad, empezamos a cobrar por hacer dibujos más o menos por la misma época, ¿no, Rick? Tú y yo además nos conocimos en la entonces Escuela de Artes Plásticas, y pues desde entonces a la fecha, creo que los cuatro hemos logrado vivir nuestra principal actividad, al menos, ustedes me desmentirán si no es ese en sus respectivos casos, pero ha sido siempre el dibujo, o sea, vivimos de dibujar, quizá no de hacer historieta, no historieta de autor, pero sí de dibujar. ¿Tú qué onda, Rick? ¿Cómo ves? Así es. ¿Sí? Sí. ¿Nomás así? Opción A, opción B. Oye, creo que con la locuación. Además, creo que el pobre Rick tiene un delay, además, ¿no? Sí, no, y verán que Rick se va y regresa, porque siempre es el que tiene esas broncas con el internet. Bueno, ya aprovechando que ya se fue, vamos a hablar mal de... No, no es cierto. No, más bien lo que yo planteaba y lo que ponía sobre la mesa es este tema de que no es que nosotros no hayamos vivido del dibujo. Duramos todo ese tiempo colaborando con una revista que no nos retribuía las colaboraciones que hacíamos, pero todo el tiempo y hasta la fecha vivimos de hacer dibujos. Y al menos en mi caso, y creo que en el de todos, de hacer dibujos honestos, en el sentido de que no, por lo menos, insisto, por lo menos en mi caso, no ha significado hacer algo de lo que me avergüence, ¿no? Una ocasión me invitaron a colaborar para la campaña de Felipe Calderón y dije, por supuesto que no. Ni siquiera esperé a saber cuál era el monto de la retribución o las condiciones. Sencillamente a la amiga que me invitó, pues ni siquiera le dejé avanzar, me reí, le dije, no hombre, pues hasta crees, de ninguna manera. Y fue lo más cerca que estuve de la deshonestidad laboral, y eso por invitación, ni siquiera me acerqué yo, ¿no? Y luego otro trabajo que hice para la Secretaría de la Defensa fue una historieta, curiosamente, que era una campaña de sensibilización sobre el abuso sexual dentro de las filas del ejército y afuera. Y cuando me dijeron que era un trabajo para el ejército, además creo que en el gobierno de Peña Nieto, sin entrar en detalles, yo dije, este trabajo seguro me voy a negar a él. Y cuando leí el guión de lo que se trataba, me di cuenta que era un material verdaderamente notable en su factura, y acabé haciendo con gusto el trabajo. Es un material que nunca se difundió porque fue solo para uso interno del ejército, pero realmente era aportativo en términos de lo que para lo que servía y la campaña para la que funcionó. Así que, bueno, pues eso pensando en qué significa lucrar con el trabajo y qué significa la deshonestidad u honestidad profesional en el ilustrador, en el dibujante. Por ahí ahí hubo un despistado que llegó y saluda, además. Saluden, maleducados, saluden. ¡Hola! Al compañero Hugo Malacara, saludos. Ay. Venga, Pepe. Bueno, el tema tiene que ver desde luego con la precariedad, que es lo que habla Rick, es otro tema, es otro temazo, ¿no? El de la precariedad, y por qué la precariedad, y qué es lo que ocasiona esa precariedad, y por qué abarca todos los aspectos de la vida profesional, laboral, de los seres humanos, ¿no? Ese es otro tema, aunque tiene que ver desde luego con lo que estamos hablando, y otro tema tiene que ver con lo que comenta Ricardo, que nosotros hemos sido durante toda nuestra vida, bilaborales. Hemos trabajado como ilustradores, y somos historietistas de closet, ¿no? Han sido, creo que las champas, por decirlo así, los trabajos remunerados que hemos tenido como historietistas han sido los menos.
de hecho los puede uno recordar justamente por lo extraño, ¿no? Lo atípicos que resultaron en conjunto y personalmente, ¿no? Y más bien la chamba del pan del día a día que llevamos a nuestras respectivas mesas era vía la ilustración comercial, ¿no? Que es lo que nos generó trabajo ininterrumpido durante un par de décadas. Habría que platicar, que ponernos al día sobre los cambios en el mercado laboral, que ese sería otro temazo. Pero yo quería referirme justamente a eso, ¿no? El asombro que causa, que no es no el simple hecho de que no cobres por tu labor. Hay una idea muy extendida acerca de que permítanme, si quieres hablar tú, Ricardo, se me está... Una emergencia doméstica. ¿Quieres seguir, Ricardo? Es que había apagado el micrófono. Seguro se le está empezando a comer las croquetas del costal el perro. ¿Qué pasó, Pepe? Se estaban tirando los frijoles. Es que le pongo el pollo a mis bichos y... Les dije. Le andaban dando baje ya con la cena. Ay, mano. Antes de continuar, un saludo. Hola. Hola, Pati, ¿qué tal? Qué gusto. Desde Saltillo. ¿En dónde estás, Pati? En Saltillo, creo, ¿no? En fin, saludos hasta el norte, que sé que estás en el norte. Somos internacionales, no cabe duda. Sí, no, bueno, eso indiscutiblemente. Lo que me llama la atención es, es esta idea, decía yo, extendida a nivel de meme, de no cobres barato porque afectas al gremio, o esta frase que por alguna razón he escuchado que se repite de manera exagerada, un diálogo del Joker, del Bromas, que decía en la trilogía de Nolan: si haces algo bien, nunca lo hagas gratis, ¿no? Son como ideas de el respeto y la autoestima tiene que ver con cobrar muy bien. Bajo esta lógica, bajo esta idea generalizada, que tiene su truco, es absurdo que tú dediques tu tiempo, tu esfuerzo, tu corazón incluso a un proyecto cultural y no cobres nada, ¿no? Es verdaderamente fuera de toda lógica. Saludos a Manuel Medina Jaguar. Saludos. Si no me equivoco, de San Luis Potosí. Les digo que estamos hoy. Manuel Medina Jaguar. Sí. Torreón, Coahuila. De Torreón. Sí, ya está. Ahora me acuerdo. Saludos hasta Torreón, Pati. Y que dice que le encantan los tres. Patricia Huerta. Te excluyeron, gacho, Free, qué feo, pero bueno, está bien. Con toda razón. Entonces la idea es esta, ¿no? ¿Por qué causa? Bueno, no quiero adelantar. ¿Cuál es la razón, digamos, declarándonos culpables los cuatro aquí presentes de haber dado los mejores días de nuestra juventud a un proyecto del que no obtuvimos un solo centavo? ¿Cuál sería la razón? O sea, ¿por qué invertiríamos esfuerzo, trabajo, juntas, reuniones, de repente algunas fricciones interpersonales para... ¡Borracheras! Bueno, no, así antes éramos bastante fresas. Sí, en ese entonces no bebíamos. ¿Cómo invertir ese trabajo en un proyecto solo a tres cuando llegué? No es cierto, estábamos los cuatro. No te desdigas, Pati, no te desdigas. Estábamos los cuatro. Pues eran los tres que importaban. Ay, no, tampoco se me tira el suelo. Como el grupo Los Tres, que eran cuatro, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cómo se explica eso, no? ¿Cómo explicarle a alguien? Bueno, porque aparte
quizás sueno muy rudo, alguien que estudió, una persona joven quizás, que estudió y que en la escuela le han dicho eso de, oigan, ustedes están preparando, invirtiendo, que son 3 años, 4 años de su vida, y al final lo van a terminar regalando su trabajo, ¿no? ¿Cómo le explicas a una persona que crece bajo esa lógica, que una figura de autoridad le dice, güey, chamaco, chamaca, tienes que cobrar, que haya un grupo de personas que dediquen 10 años de su vida, no exclusivamente, pero a un proyecto en el que no se obtiene un solo centavo, ¿no? ¿Cómo nos lo explicamos nosotros? Sí, bueno, personalmente yo lo comentamos en su momento, pero además con el tiempo y a la distancia lo he reflexionado mucho, y para mí es clarísimo que lo más importante de lo que hago en mi vida en general y profesionalmente en particular es hacerlo por gusto, que sea algo que hago porque creo en lo que estoy haciendo, más allá de la retribución, sin olvidar, porque además empecé a tener demandas económicas puntuales como padre desde muy joven, desde que nos conocimos. Entonces siempre tuve que tener presente que mi actividad profesional a la que me dedicara tenía que ser retribuida. Pero a pesar de que empecé con trabajos muy mal pagados o pagados de manera precaria en ese entonces, que fue en la revista Encuentro, que se editaba por el Instituto de la Juventud, y luego en el suplemento que dirigía en ese entonces Paco Ignacio Taibo de la revista Siempre, y los sueldos eran muy pequeños, mis necesidades económicas tampoco eran tan grandes porque vivía aún en casa de mis padres, en fin. Pero creo que lo fundamental aquí es que mi directriz ha sido siempre hacer las cosas en las que creo y las cosas que no me avergüencen, o sea, hacer algo que sea digno en términos profesionales. Por eso he buscado trabajos de ilustración más relacionados a la cultura específicamente, a las cuestiones de divulgación. Entonces, prácticamente mi trayectoria profesional ha estado vinculada a un sector de la producción de imágenes que me interesa personalmente. Entonces, creo que el proyecto del Gallito, en ese sentido, si no se podía cobrar, si no cobramos es porque no se podía, y porque es de esas cosas que no tiene caso plantearse que se cobren, porque no hay quien lo haga. O sea, hay un montón de actividades que empezaron a hacerse exactamente en las mismas condiciones, montones de deportes que no eran o incluso no son ahora lucrativos, ni negocio, ni nada exitosos, digamos, en términos económicos, porque sencillamente se están inventando. O sea, cuando hay algo que no existe y vas a hacer por primera vez, pues no te puedes plantear unas exigencias económicas que son totalmente irrealizables, totalmente imposibles, porque no existe el contexto. Ahora, uno podría pensar, historieta ya existía, sí, pero no la historieta que nosotros queríamos hacer. O sea, la historieta que nosotros estábamos proponiendo hacer, que hacíamos, no tenía el arraigo, el interés entre la gente que sería potencialmente quien tiene que pagar por eso que nosotros vamos a hacer. Entonces, al no existir, pues primero había que inventarse, ¿no? Entonces, uno no sabe que le gusta un deporte que nunca ha visto, o una actividad que nunca ha ido a presenciar. O sea, si tú, ¿cómo vas a pagar por una comida que pues nadie ha probado? En fin, entonces, ahí en ese sentido, lo importante y lo fundamental que no hay que perder de contexto es que estábamos haciendo algo que se estaba empezando a hacer. En otros países tenía un tiempo que se estaba haciendo y empezaba a tener reconocimiento, y es la historieta de autor. O sea, que es una historieta con asuntos personales, muy personales, que ni siquiera eran parecidos entre nosotros, lo que hacía cada uno de nosotros, pero a diferencia de la historieta industrial, o sea, de la historieta que sí daba a ganar y podía llegar a dar a ganar muy buen dinero, no era la historieta que nosotros queríamos hacer. Entonces, la historieta de la editorial Egean, Novedades y demás, allí había dinero, pero no es lo que queríamos hacer. Entonces, no voy a ir a un lugar donde sí hay dinero, pero no es lo que yo quiero hacer. Entonces, nos inventamos un trabajo y como tal,
pues todos le pusimos dinero. Entonces, tanto el director Víctor del Real como nosotros, que éramos los autores, incluso todos los autores extranjeros que mandaron colaboraciones, entendieron esto, y eso es lo que hizo que una revista de esas características pues tuviera que funcionar solo de esa manera. Ahora estamos hablando de otro momento. Actualmente es otra situación, ya llegaremos a eso, pero para mí eso fue lo fundamental, que no existía lo que nosotros queríamos hacer. Ok. Mensaje y Richie o Frick, quien quiera continuar. Eduardo Jacobo, creo que conocido de los 4, ¿verdad? Sí, hasta Zacatecas, el buen Eduardo Jacobo. Felicidades, que el 2024 Saludos también, un gran 2024. Está palabrada una presentación en Zacatecas, a ver quién se apunta. Yo por lo pronto sí, pero para el año entrante hay que ir a Zacatecas a saludar, a abrazar a Jacobo, a los de Finestra. Ándale, fíjate. Y presentar allá el gallo. Sí, eso está muy bien. Yo abundaría acerca de esto en que este asunto del gallito para nosotros fue, por supuesto, la historieta que queríamos hacer, la historieta que teníamos la vocación de hacer, porque nos interesaba este modelo, esta manera de hacer historieta que estaba separada de lo que era la historieta industrial de esa época, que ya ni existe en este momento, ¿no? ¿Quiénes eran nuestros modelos en esa época? Eran más que los historietistas, eran los caricaturistas, la gente que hacía caricatura y humorismo en la prensa, y no en cualquier prensa, en una prensa donde se podían proponer humorismos muy locales y muy interesantes, y que estaban muy relacionados con nosotros y con tanto con nuestra edad como con nuestro entorno, con nuestro entorno urbano, ¿sí? Por supuesto, estoy hablando de los inicios primero del suplemento de monitos del periódico 1+1, que se llamaba El Más o Menos, donde comenzaron aquellos historietistas que fueron en algún sentido nuestros mentores aquí locales, ¿no? El primero, el gran Luis Fernando Enríquez, y aquí me pongo de pie, ¿no? Uno de nuestros grandes chamanes del historietismo nacional, junto con el finado Manuel Ahumada, que era el gran compadre de Luis Fernando. Suplemento fundado por Magú, en su momento Magú el Monero, pues atrajo a gente casi nada como el Fisgón, ¿verdad? Que ahí comenzó a hacer sus pininos, además de los ya mencionados Ahumada, Luis Fernando. Estaba también Sergio Arau, extraordinario, el rockero, comenzó como Monero. El ahora rockero, cineasta, ¿no? Claro, y pintor, por supuesto, ¿no? Porque Sergio Arau en esa época era un ilustrador que de muy buena mano. El diseñador Palleiro, que se encargó de hacer los libros de texto que muchos de nosotros conocimos, esos libros que vinieron después de los de la Portada de la Patria, esos libros que modernizados, digamos, que fueron obra de Palleiro. Bueno, Palleiro alababa y le gustaba mucho la obra de Arau. Justamente en esa época Sergio Arau era un ilustrador que se ganaba la vida, entre otras cosas, haciendo ilustración. Y cuando se abrió este espacio del Más o Menos en el periódico 1+1, pues Sergio Arau fue de los pioneros también, ¿no? Digamos que aquellos fueron nuestros modelos, más que los historietistas que hacían la historieta popular mexicana. Ellos cobraban, hay que decir que las colaboraciones en el periódico, en el suplemento Más o Menos, seguramente se pagaban, pero porque se trataba de un diario de circulación nacional. Sí. Y el suplemento lo pagaba la producción del periódico. O sea, no, por supuesto, pero yo estoy hablando, por supuesto, de las influencias nacionales. Digo nada más como para conectar el tema de dónde sí se remuneraba, aunque ellos hacían algo parecido a lo que nosotros queríamos hacer, o de hecho nosotros empezamos a querer hacer algo parecido a lo que ellos nos mostraron, a los que todos estos autores nos mostraron. De hecho, pues de ahí nuestro interés a querer acercarnos a esos periódicos llegado el momento, porque claro, pues era pues la luz a donde se quieren revolotear todos los insectos afuera. Así es, y por supuesto a nuestra generación le tocó
en el siguiente experimento, después del más o menos, cuando se fundó la jornada y cuando se fundó el suplemento de las historietas, ahí casualmente caímos nosotros, por supuesto, ¿no? Ya sea como aspirantes que nunca publicamos o como estrellas refulgentes que comenzaron a brillar espléndidamente en esas páginas, ¿no? Como por ejemplo Pepe Quintero o el gran Rick Camacho, ¿no? Que ellos sí pudieron publicar ahí. Una maravilla que existieran esos espacios y una maravilla que ahí se hubiera pegado, ¿sí? Pero resulta que nosotros, por supuesto, el espacio estaba muy bien porque era pagado, pero era un espacio acotado, era un espacio corto, un espacio pequeño y, por supuesto, para nuestras necesidades y a lo que aspirábamos, pues necesitábamos más espacio, queríamos contar más cosas y entonces nos quisimos inventar un espacio con todo lo que ello implica, que es inventar un espacio, inventar la revista y tratar de comercializarla. Ahí ese fue el inicio de nuestras ganas de querer hacer una revista, de querer ser dueños de nuestro trabajo, dueños de nuestros ingresos. Pero no has respondido a la pregunta que hizo Pepe, que por qué aguantaste tú 10 años, 8, 9 años de colaborar en una revista sin cobrar. No, pero lo estoy respondiendo en algún sentido. Ya, bueno. Son años de formación, ¿sí? Prácticamente esos 9 años fueron de formación, ¿sí? Ok, no obtuvimos dinero directamente, pero obtuvimos en cambio un gran aprendizaje, contactos, nos conoció mucha gente, nos comenzaron a llamar para dar talleres, para dar charlas, incluso conseguimos trabajos, ¿no? Fue una carta de presentación extraordinaria el Gallito, para nosotros, una introducción muy buena al mundo del trabajo. Eran años de formación, ¿sí? Tanto por la edad como por el momento. Para nosotros fueron años de formación y fue una extraordinaria escuela, ¿sí? Lo que yo no aprendí en la Esmeralda, lo que tú no aprendiste en la ENAP, mi querido Peláez, lo que tú no aprendiste en Filosofía y Letras, mi querido Pepe, bueno, lo fuimos a aprender tanto en las páginas de Historietas, a los que sí pudieron entrar a Historietas, como en el Gallito, ¿no? Y eso hay que agradecérselo mucho al gran camarada Víctor del Real, que fue el que concretó la revista, ¿no? Y que también hay que reconocerle que pues él también tuvo esa mística y esas ganas de sostener un espacio para mostrar un historietismo diferente, un historietismo, un escaparate del historietismo en español interesantísimo que se hacía tanto en Argentina como en España, como en Cuba, con diversos autores de diversos lados de Latinoamérica, y eso es valiosísimo, eso fue valiosísimo. ¿Tú cómo valoras estos años, Pepe, a la distancia? Bueno, antes quiero comentar que el Richie Camacho tiene una conexión de internet. Sí, no, además como ven siempre acapara la plática, es muy enfadoso, o sea, es reparlanchín, miren, no nada más viene y luego acapara la plática, aparece el Rick Camacho y acapara la plática como de costumbre. Yo diría que lo que te funciona la conexión, Richie, pues comentes algo. Venga, Rick, ¿algún comentario a propósito del tema? Un comentario técnico es que mejor ya me conecté con cable. Claro, pues bueno, pues mucho mejor. Sí, mucho mejor. Sí, ya intenté varias cosas, espero que ya no me salga de aquí. Bueno, pues hace rato me diste la palabra y desafortunadamente perdí la conexión. Recordé algo de nuestras épocas de la ENAP y posteriormente como que les daba a algunos compañeros de decir de manera un poco despectiva, pues es historietista, pero se dedica a la ilustración, ¿no? Así que ¿cómo está la onda? Pero pues esa era la alternativa. Y como dices, pues lo importante es buscar un trabajo honesto, ¿no? Dentro de la misma creación de imágenes. Yo no le veo así gran problema hacer ilustración y ahora sí que hacer historieta, pues como
como te diré, como una alternativa de expresión, ¿no? Eso es lo que yo veo. Es que eso era lo que nos quedaba, era buscarle a la historieta, perdón, a la ilustración comercial. Claro. En tu caso, pues buscaste ilustración más de tipo cultural, ¿no? En otro tipo de instancias. Y ¿qué más comentaron? Perdón, No, está bien, está muy bien eso. Yo pensaba también en que en algún momento yo me hice la reflexión de cuál era mi papel en la sociedad. O sea, yo necesito para vivir todos los días una cantidad de cosas, ropa, comida, o sea, uno tiene necesidad de llamar a un plomero, a un doctor, uno va todo el rato a comprar comida, vestimenta, zapatos, o sea, ¿yo qué le doy? O sea, yo a cambio de eso que yo necesito, ¿qué hago para obtener los recursos que me permitan intercambiar con dinero lo que yo hago por lo que de útil hago yo por lo que de útil hacen los otros que yo necesito? Y durante mucho tiempo me sentía hasta conflictuado porque decía, pues es que no hago nada útil, ¿no? O sea, ¿qué hago yo? Yo hago dibujos nada más. O sea, lo que hace un doctor es muy concreto, lo que hace un campesino es muy concreto, un plomero viene y... Entonces, hasta que entendí que uno lo que hace es cultura. O sea, y eso, por ejemplo, también me he esforzado por plantearlo mucho en los talleres, cuando me ha tocado jugar el papel de docente, porque a mí me hubiera gustado que alguien me dijera, cuando estaba en esos años de formación y después incluso, en dónde radicaba la importancia de mi trabajo y la responsabilidad ética y social que tiene alguien como yo que hace imágenes, ¿no? Digo, a lo mejor sonará muy, muy mamón, pero yo me veo como un obrero de la imagen, ¿no? O sea, los cantautores, aquellos como Paco Ibáñez y los cantautores de izquierda decían que ellos eran obreros de la cultura también, y así pienso yo, ¿no? Y a partir de que entendí eso, se redimensionó y me reconcilié con el sentido ético y profesional de lo que hago. O sea, ¿qué es lo que le doy yo a la sociedad? Pues le doy imágenes, estoy contribuyendo con mi pequeña porción de trabajo de imágenes a configurar el universo de creación gráfica de este momento, de este país en concreto, ¿no? O sea, todos recordamos qué música había en nuestra infancia, qué música ha habido en nuestra adolescencia. O sea, la cultura es algo que nos acompaña todo el tiempo. Y como seres humanos, una vez que resolvemos nuestras necesidades básicas, fundamentales, si hay algo que consumimos con regularidad es cultura, en forma de series, películas, música, lecturas, historietas, lo que sea, pero somos consumidores de cultura. Y nosotros eso es lo que producimos. Entonces, esto tiene que ver, y volviendo un poco al tema de la remuneración y del lucro, es que allí radica la índole fundamental de nuestro lucro, digamos, de ¿por qué cobramos? Pues por hacer imágenes que le den nutrición cultural e intelectual a la población. O sea, si alguien va y compra comida, pues busca que sea de buena calidad, o en teoría sí tendría que ser, porque pues es lo que nos echamos a la barriga y de eso depende nuestra salud física. Y eso lo insisto mucho en las charlas o en las clases. O sea, nosotros le estamos dando alimento al espíritu, al intelecto y a la cabeza y al corazón del ser humano. Y así como hay comida chatarra, también hay cultura chatarra. Entonces, por eso digo que se redimensionó el sentido ético y profesional de mi trabajo, porque en la medida en la que asumí que lo que yo hago nutre a la sociedad en términos intelectuales y culturales, pues se configuró más mi responsabilidad ética para con aquello que estoy haciendo. Siempre me ha gustado mucho mi trabajo de ilustración de libros infantiles, ¿no? Por ejemplo, para el Fondo de Cultura Económica, porque es una de las materias, es uno de esos aspectos laborales en donde veo que se concreta mi quehacer en algo que es significativo para alguien, ¿no? Entonces, saber que esos libros están editados además por una editorial del Estado mexicano, una editorial que se paga con nuestros impuestos y que son libros que se hacen con una enorme responsabilidad y con un enorme cariño por los lectores a los que van dirigidos, que son productos editoriales muy cuidados, saludables, digamos, en términos intelectuales. Eso es una de las cosas que más me enorgullecen o me complacen de mi trabajo, hacer algo por lo que cobro y me siento honesto trabajando
y cobrando por eso, ¿no? Entonces, esto en relación a lo que hicimos en el Gallito, si bien no se cobraba porque no se podía, creo que con el tiempo eso nosotros le dimos un montón de años de trabajo a la cultura mexicana en ese sentido, y nunca lo planteamos creo que de esta manera, pero fuimos parte del imaginario de toda una generación, de un sector de la población que recuerda como algo significativo para su nutrición intelectual y cultural a todos aquellos números del Gallito, ¿no? Sí, ok, de acuerdo. Fíjate que el asunto de esa diferenciación entre cultura honesta y cultura, a ti te gusta. Yo creo que son válidos todas las maneras de hacer y de proponer cultura. El chiste es que haya opciones, haya pluralidad, ¿sí? Y por muchos años, y ese fue nuestro caso en aquella época, el tipo de cultura historietística asociada además a la literatura que se hacía en esa época, tenía pocos espacios. Y sí, en efecto, en esa época, los principios de los 90, finales de los 80, necesitábamos crear nuevos espacios, necesitábamos crear otras maneras de ver y de cultivar el lenguaje historietístico, ¿no? Que aquí pues no se veía, ¿no? Por eso tuvimos que inventarlo, como bien dijiste antes, ¿no? Ahora hay una gran oferta, que eso, comparándolo con lo que yo creo que está muy bien, está muy padre. Sigue habiendo, desde mi punto de vista, falta como que subir el nivel, vamos a decirlo así, aunque suene mamón, a la propuesta de historietística en términos generales, pero yo creo que va bien, ¿no? No obstante ser una historieta que se inventó a sí misma, ¿no? Una historieta sin referentes, sin clásicos, como decía Monsiváis, ¿no? En aquella famosa frase que sacan por ahí, ¿no? Una historieta que no crea clásicos, pues es una historieta condenada a reinventarse todo el tiempo, y eso haciendo referencia a la historieta mexicana, ¿no? De aquella época. Insisto, no obstante, esta falta, digamos, de clásicos reales, tangibles, que estén ahí a la vista, y ampliamente conocidos. A pesar de eso, yo creo que en general, tanto los historietistas como la historieta mexicana en general, ahí la lleva, ahí va, inserta en un panorama cultural también interesante, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Salir del gueto de mirarse al ombligo del historietismo, de la gente que hace historieta y que consume historieta mexicana, y ver también a los lados, ¿no? A la gente que hace cultura de otros tipos, ¿no? A los literatos, a los pintores, en fin. Yo creo que eso es lo más importante, y siento que hay oportunidades de que no obstante todos los pesares, vaya por allá el desarrollo del historietismo mexicano, ¿no? Y espero yo poder contribuir, ¿no? Seguir contribuyendo, ¿no? Ya que estoy regresando aquí. Mensajes. A ver, venga, Pepe, los mensajes. Con Palacias, conocido también del gueto del Gallo. El ser underground es un lujo, por eso no se paga. Está bueno. Es una linda manera de decirlo. Y es un lujo, coincide también. Sí, supongo que... Dale. María, hola, yo también mando saludos. Quiero ser parte del momento, pues ya eres parte del momento. Un saludo. Gracias. Yo te conocí, tu trabajo, Ricardo, cuando adquirí tu libro Fuego Lento. Lo amé
por diferente a lo que popularmente se consume, nos hace pensar, pues sí, creo que de eso se trata la cultura, ¿no? De, como lo decía, lo planteaba yo, de nosotros le estamos dando alimento al espíritu, a la conciencia, al intelecto, lo que sea, como quieran llamarle, del individuo, de nuestros lectores. Entonces yo sé que soy responsable, al menos así me siento, de dar algo que tenga calidad estética, calidad técnica, contenido, un mensaje por supuesto que sale de mi pensamiento, de mi reflexión, de mi interés, de mi habilidad. O sea, cuando yo consumo cultura, ¿qué elementos valoro? ¿Por qué cosas estoy dispuesto yo a pagar, a retribuirle a aquel que me vende algo de cultura? Desde un mantel, un tianguis, una artesanía, lo que sea que uno compra que va a embellecer tu casa, pues tus valoraciones son: esto es algo que quiero ver todos los días, esto es algo que quiero poner encima de un librero, esto es algo que voy a consumir con gusto, que me va a dar un buen sabor de boca. ¿Cuáles son mis criterios a la hora de ver películas, de consumir series? ¿Cuándo abandono un producto cultural? ¿Cuándo decido que no voy a pagar por un boleto de una determinada película? Cuando siento que no me dice nada, cuando no voy a sentirme enriquecido o mejorado o disfrutado por el momento que le voy a dedicar a ese acto cultural, ya sea un concierto, una película, una canción. O sea, ¿qué podcast no escucho? ¿Qué noticieros jamás prendo? O sea, ese es el consumo cultural, y me parece que ahí radica la importancia que tiene nuestro trabajo y la importancia de discernir como consumidores, que es además a lo que siempre apelamos mucho en El Gallito. O sea, creo que intuitiva y luego un poco más explícitamente en nuestras charlas salía el tema de nuestro lector, ¿no? De quiénes eran aquellas personas que seguían nuestro trabajo. O sea, todos veíamos, por ejemplo, las llamadas que quedaban en la contestadora de todas las fans de Pepe, que eran las más enardecidas, además, que se deshacían en elogios y en cariños. Es que la Buba la amo. O sea, pues él era de todos el que más fervientemente ha tenido siempre esa respuesta tan clara del público, ¿no? De su público, que además eran muchas chicas, eran preponderantemente chicas de determinada edad, mujeres jóvenes que estaban descubriendo que había un sentido en lo que Pep estaba diciendo. Incluso hubo personas que creían que la historieta la hacía una mujer también, en fin, que no, sin tener referencias del autor ni nada, pensaban que era una monita que dibujaba una mujer, en fin. O sea, creo que se trata de ser significativos para nuestros lectores en este caso, ¿no? Y eso, por supuesto, implica una remuneración, sí. Creo que ahora ha cambiado mucho la situación. Acabamos de estar precisamente, Frick y yo, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y ahí están, por primera vez, desde hace algunos años, te ofrecen stands para que los creadores jóvenes o los creadores independientes o las gentes que no publicamos con editoriales, podamos exhibir nuestras mercancías allí en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y me tocó estar en el stand en donde estaban algunos exalumnos, colegas jóvenes, más jóvenes que yo al menos, vendiendo, y algunos vendían stickers, vendían playeras, vendían bolsas, libritos animados, y veía que ahí se materializaba esta relación consumidor de cultura con autor, porque además estaba allí el creador de esa obra, de esos materiales, dialogando con su consumidor directamente, ¿no? Es como el artesano que le vende al paseante lo que hizo con sus manos, y ahí lo está ofertando personalmente. Y de hecho, mucho de lo que vende en esos encuentros es el diálogo que precisamente se establece y lo que uno personalmente le explica a su potencial consumidor, que es el significado de las cosas que uno le está vendiendo, ¿no? Yo que llevaba, por ejemplo, la imagen una imagen que hice para el Fondo de Cultura Económica, y cuando explicaba el sentido de la ilustración, y había oportunidad de hacerle saber a ese comprador, a ese potencial comprador, de dónde salía la imagen que estaba viendo, me daba cuenta de cómo se transformaba su percepción y su
el aprecio que tenía por lo que estaba viendo, y lo mismo con todos los productores que estábamos allí ofreciendo nuestro trabajo. Y yo creo que esto lo enlazo con la cuestión de la remuneración, que fue el tema que propuso Pepe para esta ocasión, porque se trata de que todo mundo pueda vivir de manera honesta y justa por lo que hace, por un trabajo honesto y justo, porque yo creo que de eso se trata una sociedad saludable, ¿no? Que todo mundo tiene algo, nadie es tan pobre o nadie es tan inútil como para que no tenga algo para ofrecerle a los demás. Pero estamos acostumbrados, y eso también es algo que comento en las aulas, digamos, cuando me ha tocado, estamos acostumbrados a pensar que el trabajo es algo que alguien nos da. O sea, como que alguien me da trabajo. Y yo les digo a los alumnos, a los chicos jóvenes que empiezan, el trabajo no es algo que alguien te da, el trabajo es lo que tú tienes para darle a los demás. O sea, lo que tú sabes hacer. Tú sabes hacer imágenes, tú sabes contar historias, eso es lo que tú vas a hacer para intercambiar por aquello que necesites en la vida. Entonces, sé consciente, profundamente consciente de la valía de lo que haces y del aporte que tú le vas a dar a tu lector, en este caso, para que le den ganas de volver a ti, para que quiera, así como tú compras un cuadro, una imagen, o compras un disco, o rentas una película, o lo que sea, o compras una película de alguien, de algo que vas a querer tener cerca de ti, porque te importa, porque te dice algo, preocúpate y esfuérzate por saber que aquello que tú le vas a ofrecer al lector sea algo que quiera tener cerca de sí, que quiera regalar a alguien más, un libro al que quiera volver a disfrutar tantas veces como quiera. Y yo creo que eso es fundamental tenerlo claro, ¿no? Pero creo que esa es una versión muy oficial, hegemónica de la cultura. La cultura es eso y más, es todo lo que se ha dicho aquí y más. El punto fundamental para mí es que la cultura es un elemento de transformación, es una función humana que tiene que ver con la transformación. Viene a cuento porque el hecho de que no se remunere esa función tiene que ver con el sistema. O sea, la cultura no es solamente producir o elaborar productos culturales. La cultura tiene que ver con descifrar el entorno, el entramado social, económico, político, y ahora sí que cultural, es decir, lo que se entiende que es la vida, claro, el ser humano, su función, su relación, lo que debe ser, etcétera, ¿no? Frick decía hace rato, debe haber lugar para toda la cultura, o sea, no solamente esta, no hay que idealizar esta, la cultura honesta, también la otra. Bueno, ese fue el problema fundamental, que en el entramado cultural en el que crecimos en los 80s, 70s, 80s, a finales de los 80 nos encontramos que no había lugar para el tipo de historieta como apéndice de la cultura que queríamos hacer nosotros. Entonces tuvimos que inventar no solamente nosotros, nuestra generación participó de eso, de ese ejercicio, digamos, de creación, una variante en el lenguaje de la historieta comercial, de la historieta europea, quiero decir, de autor, etcétera, ¿no? Ese es el punto. O sea, la cultura también tiene que ver con transformar lo que está ahí, no solamente con encontrar nuestro lugar, porque encontrar nuestro lugar en una sociedad enferma, encontrar tu lugar en el tardocapitalismo, en el capitalismo extremo, lo digo por los jóvenes, nosotros todavía nos tocó otro momento histórico y es muy importante el momento en el que naces y el contexto en el que naces. Encontrar tu lugar ahí está mal. O sea, encontrar una profesión digna, así la ejecutes, así la ejercites, con profesionalismo, con dignidad, con disciplina, con entrega. Con ética. Porque lo que está mal es que la ética también entra ahí en cuestión. ¿Cómo puede haber ética en un mercado laboral como el que se vivió en los 2000 hasta el momento, ¿no? En México y en el mundo? ¿Cómo puede haber ética? Claro que la hay, pues no puede renunciar, es inherente al ser humano. De lo que yo hablo, y es que la clave la da el Big Man Falacias, que dice, el ser underground es un lujo, por eso no se paga. En la medida en que tú seas contrahegemónico, en la medida en que tú cuestiones lo que está ahí, en términos políticos, económicos, sociales, sexuales, bisexuales, culturales,
en esa medida estás fuera de lugar. En eso consiste la cultura hegemónica y en eso consiste la contrahegemonía, que es Claro. lo que le llamaban de alguna manera la contracultura, etcétera. Lo que hizo el Gallo y el movimiento en el que se inserta el Gallo es un movimiento de contracultura, de contrahegemonía. No estamos de acuerdo con esto, no es que queramos que desaparezca, ese es también un malentendido. No, es que debe haber espacio para todos. Pues sí, ese es el problema, que no hay espacio para todos. Que la dictadura del mercado lo que obliga es a esto, para la simple supervivencia tienes que entrar en sus lógicas y ser simpático y agradarle a la clase media y no generar conflicto para que no se vaya a espantar el inversionista o el lector. Ya que entramos en esta lógica, por eso decía, encontrar tu lugar en una cultura pervertida por el lucro significa ya un problema. El underground como la parte sucia de una sociedad, de un momento histórico, me parece interesantísimo. O sea, es que no todo es Disney, ¿no? Ahí existe esto y esto y esto. Entrar en esa lógica es bien complicada y ahí es donde yo creo que radica el premio, la zanahoria del dinero, de la buena remuneración. Yo no estoy en contra de que la gente gane bien. Lo que estoy en contra es de que la gente gane bien cumpliendo ciertas tareas obligadamente, sí o sí, porque la dictadura del libre mercado te lleva a ese punto. O sea, si tú empiezas a generar una opinión, cuando hablo de una opinión, quiere decir una opinión estética, incluso cultural, un discurso que incomode a la hegemonía, que incomode al status quo, que incomode a lo que aparece en los grandes medios, en el mainstream, ahí empiezas a tener un problema. Y la manera en la que el propio sistema, que es poderosísimo, la manera que encontró para callarte y para ponerte en orden, para darte tu reglazo y órale, cabrón, póngase es con el dinero. O sea, en la medida en que tú empiezas a dejar de percibir ingresos y empiezas a dejar de encontrar opciones laborales, en esa medida te intimidas, te cohibes y empiezas a obedecer y empiezas a ser servil y funcionar al sistema. Me estoy clavando, llevamos 57 minutos, denme chance de leer unos mensajes y quien quiera continúa. Yo conocí tu trabajo, Ricardo, ya lo leímos. Carlos Panto, camarada mexiquense, nos preguntas, ¿alguna vez trabajaron la historieta comercial? ¿Por qué nunca se creó escuela o academia formal de historieta mexicana? Por ejemplo, una carrera de narrativa gráfica de 5 años como tal. Interesantísimo. Lo estoy leyendo a destiempo, es otro temazo. Patricia Huerta, es que uno como lector se identifica con su mensaje, con el personaje. Búa siendo una niña tiene una profundidad, honestidad, un lado oscuro. Ya ven, es lo que estoy diciendo. No ni hacen caso. John Smith, un honor escucharlos, señores, los verdaderos autores del cómic de autor. Gracias, muchas gracias. Estimado John. ¿Qué se toma? Oscar Ángeles López, buenas noches a todos, es un gusto estar por aquí. Pues las provocaciones están buenas, la de Carlos Panto, no sé quién la quiera comentar, esa estaría buena. Bueno, a mí me ha interesado mucho la cuestión didáctica, formativa, y efectivamente es una pregunta que yo me hago, y esto tiene que ver mucho con lo que tú comentas, Pepe, porque el problema es el sistema, y cuando yo me refiero específicamente al sistema, sí es importante detallar que es un sistema que privilegia la acumulación desmedida, olvidándose de la esencia de cada una de las actividades. Entonces, no está mal cobrar, y que efectivamente, por eso yo lo ponía en estos términos como tan elementales, de que realmente, si viviéramos en un mundo ideal, el intercambio entre lo que cada quien hace no tendría que ser mayor problema. El problema que surge es cuando lo que hace el sistema es empezar a procurar la eliminación de unos para que otros no solo sobrevivan, sino sean los únicos que existan. Entonces, si debería haber para todos. Hay una frase por ahí que creo que le adjudican a Gandhi o algo así en términos económicos que decía,
es que hay suficiente para todos. Lo que no hay es suficiente para la avaricia de todos. Entonces, no vivimos en un mundo con recursos escasos. Vivimos con el mundo con recursos limitados. El problema es cuando alguien quiere todo. Y esto vale para cualquier actividad humana. Y en términos de la cultura, el problema es cuando solo existe una cosa que acaba con todo lo demás o que quiere sobrevivir a costa de la eliminación del otro. Entonces, las peleas que tienen las empresas editoriales son por quedarse ellas solas. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra llegada a un mundo en donde no existe lo que hacíamos, pues tenemos que inventárnoslo y pues tenemos que construir nuestra remuneración, digamos. Tenemos que decir que también nosotros queremos decir algo en el concierto de las voces de la cultura que están presentes, y eso es lo que finalmente valoró la gente. No el acto, sino que efectivamente en sí, sino que lo que nosotros, las páginas que nosotros pusimos delante de los ojos del lector, les sean significativas. Entonces, no es que lo mío sea mejor o que lo otro, sino que todos tienen derecho a alzar la voz y decir, yo quiero hacer esto, pero lo que está canijo es cuando tú levantas la mano diciendo que quieres hacer algo y hay una empresa o un ente o un alguien que es más fuerte y que dice, no, porque lo que tú haces significa que la persona que compra tu libro no va a comprar el mío, entonces para que solo compren el mío, yo quiero que tú desaparezcas. Y ese es el problema del sistema para mí, ¿no? O sea, cuando yo hablo de un problema sistémico es ese, un sistema que privilegia y le interesa la aniquilación del otro para que solo uno sobreviva, y de eso va el capitalismo. O sea, de que sí, todo funciona, pero funciona siempre concentrando y eliminando a alguien, ¿no? Siempre quieres ser tú el único que quede, ¿no? Porque todo es competencia. Cuando la cultura no es competencia, es variedad por definición. Pero yo lo que hablo de la hegemonía es justamente eso, cuando no es una empresa, sino el propio autor, el propio joven, estudiante, egresado, bueno, eso es claro. En su propia pensamiento inferioriza. Dice, claro, es que yo no puedo arriesgarme a hacer una obra de tales características que no agrade o que no tenga la aprobación de veto a saberlo, ya tendrá claro, y por eso mucha gente joven quiere dibujar como se habla del estilo Pixar, y se habla del estilo Disney, y se habla del estilo Marvel, y se habla del estilo, porque ya tienes tu cabecita hegemonizada. Claro, y eso claro. clarísimo, porque el artista, creador, potencial, creadora, que está en ti, ya empieza a encontrarse con esa traba. Entraste en la lógica hegemónica y te parece lo más natural, normal. Oigan, ya estamos durmiendo a perdón, están clarísimos, queridos amigos. Les concedo el beneficio de la duda. El beneficio, pero en la práctica hay pluralidad. A pesar de todo, sí, no hay pluralidad, no había pluralidad. En la práctica, ahí está tu pinche autor allá afuera, no la muelen. No existe pluralidad. Puedes vivir de lo que haces. Hay varias, puedes vivir de lo que haces, en diferentes lugares. Déjalo hablar, Pepe, déjalo hablar. Por favor, queridos amigos, ya sé que son muy clavados y ustedes saben muy bien que yo no pienso exactamente como ustedes, pero por favor no se me claven tanto en este asunto. Además, ni siquiera contestaron la pregunta del camarada que la hizo. Me clavaron en todo este desmadre. Antes de ir a eso, ¿por qué no le contestaron? Son opiniones, güey. O sea, el que está dejando eres tú. Quien está ampliando el tema, aunque estemos equivocados, aunque estemos radicalizando el asunto, o sea, somos nosotros. Pero eso no tienes por qué enojarte, güey. O sea, no me estoy enojando. Y así era todos los días. A ver, Rick, tú querías comentar algo, Rick. Contrahegemónico. Estoy polemizando y diciendo, queridos camaradas, yo no estoy del todo. No, está bien, lo sabemos, Rick. Pero a ver, creo que Rick va a contestar la contestación. Rick va a contestar algo a la pregunta. Sí, solo quería comentar algo de lo que pregunta Carlos, es de que si trabajamos en la historieta comercial. En mi caso sí lo hice, y fue en la editorial Egea.
y luego también hice una colaboración en Tucán Manga. Ahí solo entré a maquilar, ¿no? Y pues digamos la onda de estar ahí era de que yo quería probar, ahora sí vivir de la historieta, entre comillas, ¿no? La historieta comercial donde, aunque fuera maquilando, iba a recibir alguna paga y pues según yo me iba a hacer de un poco más de experiencia. Entonces, pues digamos, ahí fue donde estuve. No duré más tiempo porque no aguanté el ritmo de trabajo. Pero pues digamos digamos, ahí ocurría esto, ¿no? De que tenías que dibujar como el estilo Gea, ¿no? No había manera de aportar nada. Sin embargo, pues como les digo, o sea, sí te pedían un mínimo de calidad, y eso es de admirar, ¿no? Digamos, en ambos proyectos. Y yo no estuve más tiempo únicamente porque no aguanté ese ritmo así de locos, de entregar 96 páginas cada 2 semanas. Pero pues sí tuve ahí una experiencia ahí curiosa, ¿no? Y conocí a otros compañeros que estaban o siguen en el medio. Eso es lo que yo puedo comentar. No, perdona, antes una anécdota que comentaba con el tocayo Ricardo, de que según queríamos tomar una experiencia similar a la de Carlos Jiménez, ¿no? El autor español, de que él trabajó en la historieta comercial así sin ruborizarse, bueno, no sé, y luego también hizo su obra de autor. Entonces, pues ahí está la experiencia. Eso era lo que... Yo también entinté 2 números para Egea, para el Sensacional de Maestros, que por ahí andan, son toda una curiosidad, y nada más, o sea, no aguanté más, me parecía que era cultura chatarra y no quería hacer eso, y había chamba haciendo otras cosas. Frigg y yo trabajamos para los mismos empleadores durante un buen tiempo, o sea, con la diseñadora Beatriz Mira, que venía del suplemento de la cultura en México, en fin, sin ser comercial, o sea, era comercial en el sentido de que no era autoral, pero pues vivimos todo el tiempo de hacer ilustración para muy diversos propósitos, ¿no? Oye, ¿recuerdas cuando hicimos libros estilo Rius para la editorial Selector? Para la editorial Selector, allí le entró Clemen, creo que Pepe también, tú también, Rick, hicimos para... Rick. Saludos, por cierto, ¿cómo se llamaba el editor? Que te dije que conocía a Delia Olmedo, su hija, Alejandro Olmedo, saludos al cuate Alejandro Olmedo, que fue nuestro editor ahí en Editorial Selector. Sí, esa era una suerte de historieta como didáctica tipo Rius, y eso nos estuvo trabajando a todos un buen rato. Sí, estuvo bien. Fue parte. Y Jacobo mencionaba algo importante, y es precisamente que parte de lo que se notaba en El Gallo, pues era la diversidad de enfoques, cada quien traía su patín, y estas discusiones como las que se suscitaron ahorita eran cosa de todos los días ahí en el taller, y pues era una defendedera y discutidera de ideas, planteamientos. Además, cada quien traía su autor de cabecera, que en ese momento lo traía loco, ¿no? ¿Se acuerdan de Clemen? La época en la que traía a Alvin Toffler, ¿no? Y nos daba, pues todos nos volvíamos divulgadores de lo que leíamos hacia los demás, ¿no? Claro. No, era muy interesante y estaban padres los intercambios. No te enojabas, Frick, ahora ya no quieres que... Los intercambios... ya, pues, perdón, mi Pepe, perdón, ya, perdón, ya no te vuelvo a interrumpir. Usted de la academia, de una institución formal para enseñar historieta, yo creo que sería cosa de abordarla con más calmita. Es un tema, dejémoslo como un tema específico, la cuestión de la enseñanza, porque pues se llamó Taller del Perro porque íbamos a dar talleres, aguantamos como 2 generaciones. Es un tema que además a mí me ha interesado particularmente y en el que estoy empeñado ahorita con el camarada Hellman de Colombia. Así que sí, lo apuntamos como para un tema en específico, la cuestión de la provocación de Carlopanto. Y bueno, estamos ya terminando. ¿Quién se avienta una actualización del... Rápido, de veras, o sea... Eso era algo importante que teníamos que mencionar. Van a mejorar las recompensas de todas las personas que ya compraron sus paquetes. Les tenemos la noticia de que todos los libros van a ir firmados, y los que compraron paquete de libro firmado van a tener de extra una edición especial de 6 postales con imágenes del material que hicimos específicamente para este número del Gallito, en donde hay postal de Luis Fernando, de Clemen, de Quintero, de Rick, de Frick y mía. Es un juego de 6 postales firmadas
Ese es el plus que va a tener la persona que pagó por libro firmado, y para que no diga, chale, pues ahora van a firmar todos. No, bueno, a los que pidieron su libro firmado, llevan de pilón esas postales, y a los que simplemente habían comprado el libro van a tener su libro firmado. Pues sí planteamos, sí nos cuestionamos que nunca hemos cobrado por las firmas y pues no queríamos que esta fuera la excepción. Entonces, todos los libros van firmados, todos absolutamente, y los que lo compraron firmado tienen de plus ellos su juego de postales, cada una firmada por los autores, y son imágenes inéditas que además aparecen por primera vez en este libro y hechas en exprofeso para esta publicación. Entonces, esas son las dos retribuciones a los paquetes que se añaden. Reafirmamos que efectivamente la publicación está a punto de entrar a imprenta, estamos en las últimas revisiones. El impresor nos dice que él le va a meter toda la velocidad. Recordamos aquí el apoyo que nos está dando Ricardo García, el tocayo, que muy amablemente nos está haciendo un superprecio, se ha trepado al proyecto de una manera absolutamente generosa y con un gran apoyo. Ya hay dinero para el papel, ya gracias a todos los paquetes que ya se han comprado, que han sido una buena cantidad, hubo dinero para pagar ya el papel por lo pronto, así que de veras gracias a todos los que han aportado ya su pago de los paquetes. Va muy bien la venta, se mantiene. Y Frick, adelante, ¿quieres decir algo? Perdón, ¿no había también camisetas para...? Ese es otro paquete, ese se mantiene. Bien. Pero los que había que puntualizar la mejora era que los que solo compraban libro se lo llevan firmado, y los que lo compraron firmado por un precio extra, para no quedarse en banda, les damos de regalo a ellos su juego de postales firmadas con la firma original de los 6 autores. Entonces ese es el plus que van a tener. La venta va muy bien, muchísimas gracias, rolen, corran la voz. Gracias. Este libro va a salir sí o sí, no es un Kickstarter, no depende de si se junta o no, sino de última, aunque sea, vamos a fichar a algún lado, en algún bar de mala muerte, pero de que se junta la lana, se junta. El Frick está dejándose crecer el cabello porque han pedido mechones de pelo de Frick. Entonces, pues ahí él va a regalar mechones de pelo. Del cuero cabelludo. Yo más bien. La mata. Okay. Entonces, va muy bien. No sé si había otra actualización por allí. El libro está quedando muy bonito, muy chulo. Sigan la cuenta de Instagram del Gallito. Por cierto, se abrió nueva gracias a nuestra community manager, que ha estado bien atenta allí a responder sus correos y llevando toda la cuestión de la preventa. Gracias, Alejandra. Y no dejen de suscribirse, de seguir la cuenta del Gallito Comics, del Canto del Gallo, en Instagram. También tenemos la cuenta de Facebook, esa es más vieja, esa lleva muchos años, pero síganos en las redes, rolen, circulen la voz, corran la voz. Y no sé si hay otra actualización, Pepe, ahí ¿qué hacer? No, nos veremos en la semana entrante. Simplemente para cerrar, serían ya el nuevo año. 6 emisiones para acompañar, no sé si esta sería la 6ª o una 7ª de pilón, para acompañar el proceso de impresión y las primeras presentaciones del gallo, ¿no? Entonces, es un ejercicio que estamos haciendo, un ejercicio de mantenimiento, le digo yo. Acá se han mandado un mensaje muy cotorro. El verdadero Santa Claus se queda. Diversidad. Estamos en por favor. Era de la diversidad. Esta es una prueba, está un poquito despatarrado por esto. Vamos a tratar de que se transmita por Facebook, por Instagram, por YouTube. Vamos a tratar de hacer también algunos en vivos por Instagram que tienen otra dinámica. Así que vayan siguiendo la cuenta, charlas un poco más informales, muchísimo más breves, no rollo soporífero que nos aventamos ahora. Sin la musiquita porno que dejé. Sí, oye, guarda tus... Apaga tus páginas, esas indecentes que tienes ahí abiertas, oye. ¿Cuál es la cuenta de Instagram? ¿La tienen por allí? Es que yo estoy viendo esto en el celular. Ahorita lo veo. A ver, ahorita Rick nos dice, es que yo estoy viendo esto en el celular y si muevo me salgo.
Sí, espérame tantito. Es que ya no sé si quedó como Gallito Comics. Sí, ¿no? Porque ya la del último canto del gallo estaba, esas ya tenían. Ujú. Ahí va la Sí. cuenta de Instagram, Pati. Es el último canto del gallo, ¿no? Pues sí, nada más dice Gallito Comics aquí. Ajá. O sea, si no hay que Gallito Comics, buscarlas. Gallito Comics, perdón, Gallito Comics, porque ya acabo de decir que el último canto del gallo ya estaba usado ese nombre. Entonces, Gallito Comics. Sí, Busquen como búscalo Gallito Comics. en el buscador, pongan Gallito Comics todo junto sin Tiene espacio, la y ahí imagen aparece. de la portada, tiene el gallito blusero que se dibujó, se rifó el Pepe para la portada del número 1 de este primer lanzamiento. Ahí está Gallito Comics, búsquenlo así en Instagram. Bueno, Rolen la voz. Muy bien. Y bueno, pues vamos a pensar también, bueno, va a haber también stickers y piloncillos de regalo, así que todos los paquetes van a tener algunos piloncillos que bueno, ya veremos de cuáles son, pero Pepe tiene stickers, yo también, en fin, ya veremos la manera de recompensarle su lealtad, su disposición, su confianza. Gracias además a todos los que estuvieron presentes en esta emisión, que se dieron su tiempo en este sábado para regalarnos su atención en este rato. También comenten, este va a quedar en vivo, ¿no? ¿En 19 dónde? personas, 37 likes, está bien, ¿no? Para hacer 30 de diciembre a las 8, 9 y media de la noche está Hombre, perfecto. pues de verdad, muchas gracias por su... De fin de año, ¿no? Y ya, José Alejandro Islas Salinas, general, todos señores son grandes, saquen el gallo, tiene un nuevo sentido. Pues un homenaje, es un homenaje, no es otra vez el gallo, es un homenaje, pero vale la pena Es lo mismo, pero no es igual, y es nuevo, es de variedad, llévelo. Todavía tengo el sticker de Buba, dice Pati, ¿no? No, pues dichosa tú, porque el de Beat se peló, se deterioró muy rápidamente. Claro. Saludos a todos de Jorge Escobar. Que cante el gallo. Que cante el gallo, dice Miguel. Muchísimas gracias de verdad a todos. Nos despedimos. Su cariño que lo sentimos y es bien recompensado. La verdad es que también por esta retroalimentación que hemos tenido todos estos años, hacemos esto también. Miren quién se apareció aquí, el buen Pepeto. Ya entregó Pepeto también una imagen para el gallo, que creo que no sale en este número, ¿verdad, Pepe? ¿O sí sale? Me parece que no, pero saldrá. El gallo de Pepeto. Pero también va a tener que hacer historieta el buen Pepeto. No dejen de comprar su libro El lento andar de la araña, publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección popular novela gráfica. Es una pinche obra maestra de este maldito. Saludos, Pepeto, hasta Celaya. Así que de verdad un gusto a todos. Gracias por estar por acá. ¿Algo más con lo que se quieran despedir, Rick? ¿Algunas palabras finales? Sí, Chica Macho. Yo nada más quería decir que también está la página del gallo en Facebook, como decías, también está todo junto, Gallito Comics, por si no lo siguen ahí pueden seguirlo, y también ahí publicamos en especial Frick y yo las actualizaciones. Precisamente ahí puse algo de lo de los paquetes, ¿no? Las actualizaciones de que ahora van todos firmados y que van con las postales. Ahí aparece por si no siguen la página. Era eso, sí, y pues sí. Gracias a los No, gracias a ti, Rick, que has sido además de los más constantes en hacer actualizaciones de las publicaciones, los paquetes y mantener bien viva la campaña. Vamos a empezar el año con renovados y redoblados bríos, y pues nos vemos el viernes. La idea es acompañar esta campaña y este proceso de la edición. Pues aquí vamos en algún momento a presentar los primeros libros, así que de verdad ya viene un año bien interesante por un montón de motivos, y nosotros no quisimos quedarnos afuera del merequetengue que va a ser este 2024, que va a estar, pero sí bien prendidote. Gracias, Pepe, gracias siempre de veras por la iniciativa, siempre gracias por eso. Rick, un abrazo hasta Echegaray. Y nos hasta vemos Sochi, mi querido Rick. Nos vemos cuando. El viernes. El próximo viernes, seguro. Si hacemos algo en Instagram en media semana, lo avisamos también por allí, va a ser mucho más breve, pero seguro, al próximo viernes, ¿no? ¿Dijimos? Viernes a las 8 de la noche. Vientos.
Pues un abrazote, gracias de veras a todos. Se les quiere un chingo a todos los lectoras. Un abrazote. Abrazo. Bye bye, buenas noches. Cuídense. Nos vemos.